¿Qué harías si los médicos te dijeran que solo te quedan 3 meses de vida? Esta es la historia real de Mercedes Vázquez, una madre de 52 años de Puebla, México, que cuando recibió el diagnóstico más terrible que una persona puede escuchar, tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino la fe de miles de personas que conocerían su testimonio. Era el 15 de marzo de 2023 cuando Mercedes salió del consultorio del doctor Hernández con un papel en las manos que parecía una sentencia de muerte. Cáncer de páncreas en estado avanzado. Leyó una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Los médicos habían sido claros: 3 meses, tal vez 4 si tenía suerte. Pero Mercedes Vázquez no era de las que se rendían fácilmente, y esa misma noche, arrodillada frente a la imagen de Santa Teresa que había heredado de su abuela, comenzó una novena que la conectaría con un milagro que desafiaría todas las explicaciones médicas. Mercedes había sido una mujer trabajadora toda su vida. A los 52 años, había criado a sus 3 hijos prácticamente sola, después de que su esposo los abandonara cuando los niños eran pequeños. Trabajaba como costurera en una fábrica textil desde hacía más de 20 años, y cada peso que ganaba lo invertía en la educación de sus hijos. Jorge, el mayor, estaba terminando su carrera de ingeniería. Ana, la del medio, estudiaba enfermería. Y Carlos, el menor, estaba en preparatoria con sueños de ser maestro. Durante semanas, Mercedes había sentido un dolor extraño en el abdomen, una fatiga que no se iba con el descanso y una pérdida de peso que sus vecinas celebraban pero que a ella la preocupaba. «Es el estrés del trabajo», se decía a sí misma, «ya pasará». Pero cuando el dolor se volvió insoportable y comenzó a ponerse amarilla, Ana, que ya tenía conocimientos de medicina, la obligó a ir al doctor. El doctor Hernández, un hombre mayor con años de experiencia, no pudo ocultar la gravedad en su rostro cuando vio los resultados de los estudios. «Mercedes», le dijo con voz suave, «necesito que venga acompañada mañana. Hay algo importante que tenemos que hablar». Pero Mercedes no era tonta. Las miradas de las enfermeras, los susurros en los pasillos, la forma en que el doctor evitaba sus ojos, todo le decía que se preparara para lo peor. Esa noche, sentada en su pequeña sala con las manos temblorosas, Mercedes miró la imagen de Santa Teresa que su abuela Esperanza le había dado años atrás. «Mija», le había dicho la abuela antes de morir, «cuando la vida te ponga pruebas muy difíciles, háblale a la santa. Ella nunca abandona a quien la busca con fe verdadera». Mercedes nunca había sido particularmente religiosa. Iba a misa los domingos, rezaba ocasionalmente, pero su fe había sido más una costumbre que una convicción profunda. Pero esa noche, con el peso de un futuro incierto aplastándole el pecho, algo cambió en su interior. Tomó la imagen de Santa Teresa entre sus manos y, por primera vez en años, habló con Dios como si estuviera conversando con un amigo. «Santa Teresa», susurró, «sé que no he sido la mejor católica, pero mis hijos me necesitan. Jorge apenas va a graduarse. Ana está empezando su carrera. ¿Y Carlos? Carlos aún es un niño. No puedo dejarlos ahora. Si existe alguna posibilidad, si hay algo que pueda hacer, muéstramelo». No esperaba una respuesta inmediata, pero esa misma noche tuvo un sueño extraordinario. Se vio a sí misma en un jardín hermoso, lleno de rosas rojas, y frente a ella estaba una mujer vestida de café con un velo blanco, que irradiaba una paz que Mercedes nunca había sentido. ¿Qué le diría esa misteriosa mujer en el sueño? ¿Sería realmente Santa Teresa la que estaba apareciendo para guiarla? ¿Y qué significado tendría ese jardín de rosas rojas que parecía tan real que Mercedes podía sentir su perfume incluso después de despertar? La mujer del sueño la miró con ojos llenos de compasión y le sonrió de una manera que llenó todo el jardín de luz dorada. «Mercedes», le dijo con una voz que sonaba como música celestial, «la fe mueve montañas, pero primero debe mover el corazón de quien cree. ¿Estás dispuesta a confiar completamente, sin reservas, sin dudas?» Mercedes quiso responder, pero se despertó con las mejillas húmedas de lágrimas
y una sensación de esperanza que no había sentido desde que recibió el diagnóstico. Al día siguiente, acompañada por Ana, Mercedes regresó al consultorio del doctor Hernández. El médico les explicó la situación con la honestidad que caracteriza a los buenos doctores. El tumor era extenso, había hecho metástasis y las opciones de tratamiento eran limitadas. Podemos intentar quimioterapia paliativa, les dijo, pero debo ser honesto con ustedes. El objetivo sería extender la vida unos meses más, no curarla. Ana, con su conocimiento médico, hizo las preguntas técnicas que Mercedes no sabía hacer. Tasas de supervivencia, efectos secundarios, calidad de vida. Todas las respuestas parecían cerrar puertas en lugar de abrirlas, pero cuando salieron del consultorio, Mercedes tomó la mano de su hija y le dijo algo que la sorprendió. «Mija, vamos a hacer el tratamiento que el doctor recomienda, pero también vamos a hacer algo más». «¿Qué cosa, mamá?», preguntó Ana, preocupada por el estado emocional de su madre. «Vamos a hacer una novena a Santa Teresa, y no solo nosotras. Vamos a pedirles a todos los que nos quieren que recen con nosotras». Ana, educada en ciencias médicas, sintió una mezcla de respeto por las creencias de su madre y frustración por lo que consideraba tiempo perdido en supersticiones. Pero cuando vio la determinación en los ojos de Mercedes, decidió apoyarla. «Está bien, mamá. Si eso te da paz, lo haremos». Esa tarde, Mercedes comenzó a organizar la novena más importante de su vida. Llamó a sus hermanas, a sus compadres, a las señoras de la fábrica, a los vecinos del barrio, incluso a personas que no había visto en años. A cada uno les explicó la situación y les pidió que se unieran en oración durante 9 días consecutivos, todos los días a las 7 de la noche. «No les pido que vengan a mi casa», les decía. «Les pido que donde quiera que estén, a las 7 en punto, recen conmigo a Santa Teresa, que seamos como una voz sola pidiendo por este milagro». Jorge y Carlos, cuando se enteraron del diagnóstico, reaccionaron de maneras diferentes. Jorge, el ingeniero en formación, se sumergió en investigaciones médicas, buscando tratamientos experimentales, segundas opiniones, cualquier cosa que la ciencia pudiera ofrecer. Carlos, el más joven, simplemente se abrazó a su madre y lloró durante 1 hora, prometiéndole que haría cualquier cosa por ayudarla. El primer día de la novena, Mercedes se arrodilló frente a la imagen de Santa Teresa a las 7 en punto de la noche. Había escrito una oración especial en un cuaderno, pero cuando llegó el momento, las palabras preparadas se le olvidaron. En lugar de eso, habló desde el corazón. «Santa Teresa, tú que fuiste doctora de la Iglesia, tú que entendiste los misterios más profundos de Dios, ayúdame a entender qué es lo que Él quiere de mí. Si es mi hora de partir, dame fuerzas para prepararme bien, pero si hay posibilidad de quedarme con mis hijos, te pido que intercedas por mí». Mientras oraba, sintió una presencia en la habitación, como si alguien más estuviera rezando junto a ella. No era algo que pudiera ver con los ojos, pero lo sentía con una certeza que la tranquilizó profundamente. Esa misma noche, Ana llegó a casa después de sus clases en la universidad. Encontró a su madre en la cocina, preparando té de manzanilla, con una expresión de serenidad que contrastaba completamente con la angustia de los días anteriores. «¿Cómo te sientes, mamá?», le preguntó Ana. «Diferente», respondió Mercedes. «No puedo explicarlo con palabras, pero siento como si ya no estuviera cargando este peso sola». ¿Qué estaba experimentando Mercedes en esas primeras oraciones? ¿Era simplemente el efecto psicológico de la fe? ¿O había algo más profundo ocurriendo? ¿Y qué significaba esa presencia que sentía durante la oración? Esa sensación de no estar sola en su lucha contra la enfermedad. El segundo día de la novena trajo consigo la primera señal inexplicable. Mercedes se despertó sin el dolor abdominal que la había acompañado durante semanas. Al principio pensó que tal vez había dormido en una posición diferente, o que el medicamento para el dolor que le había recetado el doctor finalmente estaba haciendo efecto. Pero cuando el día transcurrió sin la fatiga habitual y sin la necesidad de tomar analgésicos,
comenzó a preguntarse si algo estaba cambiando. Ana, siempre observadora por su formación médica, también notó el cambio. «Mamá, tienes mejor color en la cara», le comentó durante el desayuno. «¿Te sientes mejor?» «Sí, mija. No sé por qué, pero sí me siento mejor». Esa noche, cuando llegó la hora de la oración, Mercedes sintió algo que no había experimentado el día anterior. Una alegría inexplicable que la llenaba desde adentro. Era como si cada palabra dirigida a Santa Teresa fuera escuchada y respondida, con una calidez que se extendía por todo su cuerpo. Durante la oración del segundo día, Mercedes tuvo una visión clara. Vio a Santa Teresa escribiendo en un libro, y aunque no podía leer las palabras, sentía que cada línea que la santa escribía era una oración por ella. La imagen fue tan vívida que Mercedes pudo ver hasta los detalles del vestido de la santa, la forma en que la luz se reflejaba en su rostro, la manera delicada en que sostenía la pluma. Al tercer día, algo extraordinario sucedió en la fábrica donde Mercedes trabajaba. Doña Carmen, la supervisora, se acercó a Mercedes durante el descanso. «Mira, Mercedes», le dijo, «yo sé que estás pasando por un momento muy difícil. Ayer hablé con todas las muchachas y decidimos que vamos a hacer algo especial». Carmen le explicó que las trabajadoras de la fábrica habían organizado una cadena de oración que funcionaría las 24 horas del día. «Cada una va a tomar 2 horas», le explicó Carmen. «De esa manera, siempre va a haber alguien rezando por ti a Santa Teresa, todo el día, todos los días de la novena». Mercedes se quedó sin palabras. Eran mujeres que trabajaban juntas, pero que no necesariamente tenían una relación cercana fuera del trabajo. Sin embargo, ante su situación, se habían unido con una generosidad que la conmovió hasta las lágrimas. Pero lo que más la impactó fue lo que Carmen le dijo después. «Mercedes, yo nunca había sido muy religiosa, pero anoche, después de que nos organizamos para rezar por ti, tuve un sueño muy raro. Soñé con una monja que me decía que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Era una mujer pequeñita, con un hábito café y unos ojos muy dulces. Cuando desperté, le pregunté a mi mamá si conocía alguna santa que se viera así, y me dijo que describía perfectamente a Santa Teresa de Jesús». El cuarto día de la novena, Jorge llegó a casa con noticias médicas. Había encontrado un especialista en la Ciudad de México que se dedicaba específicamente a casos como el de su madre, y había conseguido una cita para una segunda opinión. «Mamá, sé que tienes fe en la novena, y yo respeto eso, pero también debemos hacer todo lo posible desde el lado médico». Mercedes abrazó a su hijo. «Tienes razón, mijo. Dios también trabaja a través de los doctores. Vamos a ir a esa cita». Esa noche, durante la oración del cuarto día, Mercedes sintió algo diferente. Era como si Santa Teresa no solo estuviera escuchando sus peticiones, sino respondiendo con instrucciones específicas. No eran palabras que pudiera escuchar con los oídos, sino entendimientos que llegaban directamente a su corazón. Entendió que debía escribir una carta. No sabía a quién ni para qué, pero la instrucción era clara. Debía escribir sobre lo que estaba experimentando. Mercedes, que nunca había sido buena para escribir, se sentó después de la oración y comenzó a redactar lo que sentía. «Santa Teresa querida», escribió, «no sé si lo que estoy viviendo es real o si es mi mente tratando de encontrar esperanza donde no la hay. Pero cada día de esta novena siento que te acercas más a mí. Siento tu presencia, siento tu amor y siento que algo dentro de mí está cambiando». Al quinto día, Mercedes decidió pesarse. Había perdido tanto peso en las últimas semanas que Ana había tenido que hacerle bastillas a toda su ropa. Para su sorpresa, había subido 2 kilos desde que comenzó la novena. Era imposible desde un punto de vista médico, considerando que los pacientes con su tipo de cáncer generalmente siguen perdiendo peso, pero la báscula no mentía. Ana, cuando se enteró, frunció el ceño. «Mamá, eso no tiene sentido, médico. Los pacientes con cáncer de páncreas no suben de peso espontáneamente.
Tal vez el cáncer no está siguiendo las reglas médicas, respondió Mercedes con una sonrisa. Era posible que el cuerpo de Mercedes estuviera respondiendo a algo más que a la medicina convencional. ¿Qué significaba ese aumento de peso en una paciente que, según todos los pronósticos médicos, debería estar deteriorándose? ¿Y qué contenía esa carta que se sentía impulsada a escribir? El sexto día de la novena marcó un punto de inflexión que nadie esperaba. Mercedes se despertó esa mañana con una energía que no había sentido en meses. No solo se sentía mejor, se sentía como si hubiera rejuvenecido años. Ana, que se había quedado a dormir en casa de su madre para cuidarla, se despertó con el aroma de huevos con chorizo y frijoles refritos. ¿Mamá?, gritó Ana desde su cuarto sorprendida. Su madre no había cocinado un desayuno completo desde que comenzó la enfermedad. «Buenos días, mija. Ven a desayunar», respondió Mercedes desde la cocina con una voz que sonaba más fuerte y alegre de lo que Ana había escuchado en semanas. Cuando Ana llegó a la cocina, se quedó boquiabierta. Su madre estaba cocinando con la misma energía de siempre. Tenía mejor color en el rostro y, lo más sorprendente, había perdido esa apariencia amarillenta que había desarrollado por la enfermedad. «Mamá, te ves diferente», dijo Ana, estudiando el rostro de su madre como si fuera la primera vez que la veía. «Me siento diferente, mija. Es como si cada día de esta novena, Santa Teresa me estuviera devolviendo un pedacito de mí misma». Durante el desayuno, Mercedes le contó a Ana sobre los sueños que había estado teniendo. No eran pesadillas como las que había tenido desde el diagnóstico, sino sueños llenos de luz y esperanza. «Cada noche veo a Santa Teresa en diferentes lugares», le explicó. «A veces está en un jardín escribiendo, a veces está en una iglesia orando, pero siempre me mira y me sonríe como si me dijera que no me preocupe». Ana, dividida entre su formación científica y lo que estaba viendo con sus propios ojos, decidió hacer algo que no había hecho nunca: participar activamente en la oración de esa noche. Cuando llegaron las 7 de la noche, Ana se arrodilló junto a su madre frente a la imagen de Santa Teresa. «No sé muy bien cómo hacer esto», le susurró a Mercedes. «No hay manera correcta o incorrecta, mija. Solo habla con el corazón». Esa noche, por primera vez, Ana rezó no solo por la salud de su madre, sino pidiendo comprensión para poder entender lo que estaba presenciando. Y para su sorpresa, durante la oración sintió una paz que nunca había experimentado, una tranquilidad que calmó todas las preocupaciones científicas que habían estado atormentándola. El séptimo día trajo consigo la confirmación de algo que Mercedes había estado sospechando. Ya no tenía dolor en absoluto. Durante semanas, el dolor abdominal había sido su compañero constante, requiriendo medicamentos cada pocas horas. Pero desde hacía 2 días, no había tomado ni una sola pastilla para el dolor. Ese día también llegó una llamada inesperada. Era el doctor Hernández, preguntando cómo se sentía y recordándole que tenían programados unos estudios de control para la semana siguiente. «¿Cómo has estado tolerando los síntomas, Mercedes?», Zrenia le preguntó. «Doctor, la verdad es que me siento mucho mejor. No he tenido dolor, he subido de peso y tengo más energía». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mercedes, eso es inusual. Mantenga la cita para los estudios. Necesitamos ver qué está pasando». Esa noche, durante la séptima oración, Mercedes sintió algo completamente nuevo. Era como si Santa Teresa no solo estuviera presente, sino como si le estuviera transmitiendo un conocimiento directo. Entendió, sin que nadie se lo dijera, que su curación no era solo para ella. Era un testimonio que debía compartir con otros. Después de la oración, Mercedes tomó la carta que había estado escribiendo y la completó. «Querida Santa Teresa, ahora entiendo que este milagro que está obrando en mí no es solo para salvar mi vida. Es para mostrarles a otros que todavía existen los milagros, que la fe todavía mueve montañas
que Dios todavía escucha las oraciones de sus hijos. Te prometo que si me curas completamente, dedicaré el resto de mi vida a contar tu historia y a ayudar a otros a encontrar la fe que yo encontré en estos días. El 8º día, Carlos, el hijo menor, llegó a casa con una noticia extraordinaria. «Mamá, algo muy raro está pasando en la escuela», le dijo con los ojos muy abiertos. «¿Qué cosa, mijo?» «La maestra Rodríguez, ¿te acuerdas de ella? La que te conoce desde que estaba en primaria. Bueno, resulta que ella también está enferma. Tiene cáncer de mama. Cuando se enteró de que estás haciendo una novena a Santa Teresa, les pidió a todos mis compañeros que recen contigo». Carlos le explicó que toda su clase de preparatoria se había unido a la novena. «Pero no solo mi clase, mamá. La maestra Rodríguez se lo contó a otros maestros y ahora hay como 5 salones rezando por ti todas las noches a las 7. Mercedes se sentó, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que había comenzado como una oración desesperada de una madre enferma se había convertido en una red de fe que abarcaba cientos de personas. ¿Qué estaba sucediendo realmente en el cuerpo de Mercedes? ¿Era posible que tantas personas orando al mismo tiempo estuvieran generando algún tipo de fuerza espiritual capaz de influir en la realidad física? ¿Y qué revelarían los estudios médicos que estaban programados para después de la novena? La noche del 8º día de la novena fue diferente a todas las anteriores. Mercedes se preparó para la oración como de costumbre, pero esta vez toda su familia estaba presente. Jorge había llegado de la universidad temprano. Ana había cancelado sus clases y Carlos había invitado a 3 de sus compañeros de la preparatoria que querían participar directamente en la oración. Cuando llegaron las 7 de la noche, la pequeña sala de Mercedes se llenó de una energía que todos pudieron sentir. Jorge, que había sido el más escéptico de los hermanos, se arrodilló junto a su madre con una expresión de humildad que Mercedes no había visto en él desde que era niño. «Santa Teresa», comenzó Mercedes, pero esta vez su voz sonaba diferente, más fuerte, llena de una confianza que no tenía al principio de la novena. «Hoy es el 8º día de esta novena que comencé con desesperación y que ahora continúo con esperanza. Siento tu presencia no solo en mi vida, sino en la vida de todos los que han decidido unirse a esta oración». Durante la oración de esa noche, algo extraordinario ocurrió. Los jóvenes que habían venido con Carlos comenzaron a llorar sin razón aparente. Cuando la oración terminó, uno de ellos, un muchacho llamado David, que era conocido en la escuela por ser problemático, se acercó a Mercedes. «Señora Mercedes», le dijo con la voz quebrada, «durante la oración sentí como si alguien me estuviera perdonando por todas las cosas malas que he hecho. No sé cómo explicarlo, pero siento como si me hubieran quitado un peso de encima». Ana, observando la escena con sus ojos de futura enfermera, comenzó a entender que lo que estaba presenciando iba más allá de la curación física de su madre. Había algo en esas oraciones que estaba tocando y transformando a todas las personas que participaban. Esa noche, Mercedes tuvo el sueño más claro de toda la novena. Se vio a sí misma en una gran catedral llena de luz, y frente al altar estaba Santa Teresa, pero esta vez no estaba sola. Había cientos de personas arrodilladas alrededor de ella, y Mercedes reconoció a muchas de ellas: las señoras de la fábrica, los compañeros de Carlos, los vecinos del barrio, incluso personas que no conocía pero que sentía que habían estado orando por ella. Santa Teresa se acercó a Mercedes en el sueño y le dijo: «Hija mía, el milagro ya está completo. No se completó el primer día cuando comenzaste a orar, ni se completará mañana en el último día de la novena. Se completa cada vez que alguien decide creer, cada vez que alguien encuentra esperanza donde había desesperación, cada vez que alguien descubre que no está solo en sus pruebas». Cuando Mercedes despertó de ese sueño, supo con absoluta certeza que estaba curada. No necesitaba estudios médicos para confirmarlo. Lo sabía en cada célula de su cuerpo, en cada latido de su corazón, en cada respiración. El 9º día, el día final de la novena, Mercedes se despertó cantando:
Ana, que había dormido en el cuarto de al lado, se despertó con el sonido de la voz de su madre, entonando una canción que no había escuchado en años. Santa Teresa del Niño Jesús. Una canción que la abuela Esperanza solía cantar cuando Mercedes era pequeña. Durante el desayuno, Mercedes les anunció a sus hijos una decisión que había tomado durante la noche. Hijos, después de la oración de esta noche, vamos a ir a dar gracias a la iglesia y mañana vamos a ir con el doctor Hernández para que confirme lo que yo ya sé, que Santa Teresa me ha curado completamente. Jorge, siempre práctico, le recordó que tenía programada la cita con el especialista en la Ciudad de México. Mamá, creo que deberíamos ir de todas maneras. Aunque te sientas mejor, es importante tener confirmación médica. Tienes razón, mijo. Vamos a ir. Pero no porque tenga dudas de mi curación, sino porque quiero que los doctores vean lo que Santa Teresa puede hacer cuando la gente tiene fe verdadera. Esa tarde, antes de la oración final, Mercedes recibió una llamada que la conmovió hasta las lágrimas. Era la maestra Rodríguez, la que tenía cáncer de mama y que había motivado a los estudiantes a unirse a la novena. Mercedes, le dijo con voz emocionada, tengo que contarte algo increíble. Hoy fui con el oncólogo para revisar cómo estaba respondiendo al tratamiento y los estudios mostraron una mejora que el doctor calificó de inexplicable. El tumor se ha reducido significativamente. Mercedes sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Maestra, ¿usted cree que...? Creo que Santa Teresa no solo te escuchó a ti, Mercedes. Creo que escuchó todas nuestras oraciones y decidió bendecirnos a las dos. Cuando llegó la hora de la oración final, la casa de Mercedes estaba llena. No solo estaba su familia, sino también vecinos, compañeras de trabajo, estudiantes de la escuela de Carlos y personas que ni siquiera conocía, pero que habían sentido la necesidad de estar presentes en el momento culminante de la novena. ¿Qué sucedería en esa oración final? ¿Cómo terminaría una novena que había comenzado con una madre desesperada y que ahora involucraba a cientos de personas en una experiencia de fe colectiva? ¿Y qué mostrarían los estudios médicos que confirmarían o desmentirían lo que Mercedes ya sabía en su corazón? La oración del noveno día comenzó exactamente a las 7 de la noche, pero esta vez Mercedes no estaba arrodillada en su pequeña sala. Toda la comunidad que se había unido a la novena había decidido reunirse en la iglesia del barrio, San José Obrero, para la oración final. El padre Miguel, un sacerdote joven que llevaba apenas 2 años en la parroquia, había escuchado sobre la novena que había estado realizando Mercedes y había decidido abrir las puertas de la iglesia para quien quisiera participar. Lo que no esperaba era que llegaran más de 200 personas en una noche de martes. Hermanos, dijo el padre Miguel antes de comenzar la oración, estamos aquí para acompañar a Mercedes en el último día de una novena que comenzó con dolor y que puede terminar con milagro. Pero recordemos que el verdadero milagro no es solo la curación física, sino la fe que se ha encendido en el corazón de todos nosotros. Mercedes, acompañada por sus 3 hijos en la primera banca, sintió una emoción que no podía describir con palabras. Miró hacia atrás y vio rostros que conocía y rostros que no conocía, pero todos unidos en el mismo propósito, acompañarla en su petición a Santa Teresa. La oración comenzó con el rezo del rosario, pero a medida que avanzaba, se convirtió en algo más personal. El padre Miguel invitó a quien quisiera a compartir lo que había experimentado durante estos 9 días. Doña Carmen, la supervisora de la fábrica, se puso de pie. Yo quiero decir que hace 9 días, cuando comenzamos a rezar por Mercedes, yo estaba pasando por problemas muy fuertes con mi esposo. Estábamos a punto de separarnos después de 20 años de matrimonio. Pero cada noche, cuando rezaba por Mercedes, sentía que también estaba orando por mi familia. Ayer mi esposo y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas y decidimos darnos otra oportunidad. Uno de los compañeros de Carlos también se levantó. Yo nunca había creído en esto de los santos y las oraciones, dijo con voz temblorosa, pero vine a acompañar a mi amigo Carlos porque sabía que su mamá estaba enferma.
En estos 9 días, algo cambió en mí. Ya no siento esa rabia que tenía todo el tiempo. Es como si me hubieran quitado un veneno del alma. Una señora mayor que Mercedes no conocía se puso de pie desde atrás. Yo me enteré de esta novena por casualidad, cuando escuché a unas muchachas hablando en el mercado. Tengo diabetes muy avanzada y los doctores me dijeron que probablemente tendría que cortarme un pie. Decidí unirme a las oraciones, no solo por la señora Mercedes, sino también por mí. Ayer fui con el doctor y me dijo que mis niveles de azúcar están mejor que nunca en 5 años. Los testimonios continuaron durante casi 1 hora. Personas que habían encontrado trabajo después de meses de desempleo, matrimonios que se habían reconciliado, jóvenes que habían dejado las drogas, familias que habían saldado deudas imposibles. Era como si la novena por Mercedes hubiera abierto un canal de bendiciones que había tocado a cada persona que había participado con fe sincera. Finalmente, el padre Miguel invitó a Mercedes a acercarse al altar. Mercedes, ¿quieres compartir con nosotros lo que has experimentado en estos 9 días? Mercedes se acercó al micrófono con las piernas temblorosas, no por debilidad física, sino por la emoción de lo que estaba viviendo. Hermanos, comenzó, hace 9 días yo era una mujer que había perdido toda esperanza. Los doctores me habían dicho que me quedaban 3 meses de vida, y yo solo pensaba en cómo iba a dejar a mis hijos solos en este mundo. Su voz se quebró por un momento, pero continuó. Pero Santa Teresa me enseñó algo en estos 9 días, que los milagros no son solo para la persona que los pide, son para toda la comunidad que se une en febrero. Cada uno de ustedes que rezó conmigo no solo me ayudó a sanar, se sanaron ustedes también y sanaron a sus familias y sanaron sus problemas. Mercedes miró hacia la imagen de Santa Teresa que estaba en el altar lateral de la iglesia. Santa Teresa, gracias por escuchar no solo mi oración, sino las oraciones de todos mis hermanos que se unieron conmigo. Pero más que nada, gracias por enseñarnos que cuando la fe se multiplica, los milagros también se multiplican. La oración final de la novena fue el rezo conjunto del Magnificat, el cántico de María cuando supo que sería la madre de Jesús. 200 voces se unieron en una oración de agradecimiento que llenó la iglesia de una energía que el padre Miguel describió después como la presencia tangible de lo divino. Cuando terminó la oración, Mercedes se sintió completamente diferente de la mujer que había comenzado la novena 9 días atrás. No solo físicamente, aunque sabía que su cuerpo estaba completamente curado, sino espiritualmente transformada. Entendía ahora que su enfermedad había sido el instrumento que Dios había usado para despertar la fe de una comunidad entera. ¿Qué revelarían los estudios médicos programados para el día siguiente? ¿Cómo reaccionarían los doctores ante lo que Mercedes estaba segura que encontrarían? ¿Y qué impacto tendría este testimonio en la vida de todos los que habían sido testigos de estos 9 días extraordinarios? El 25 de marzo, exactamente 10 días después de recibir el diagnóstico más devastador de su vida, Mercedes caminó hacia el consultorio del doctor Hernández, acompañada por sus 3 hijos. Pero esta vez no iba como una paciente desesperada buscando esperanza, iba como una mujer que había experimentado el poder transformador de la fe y que estaba a punto de presentar evidencia médica de un milagro. El doctor Hernández, un hombre de ciencia con más de 30 años de experiencia oncológica, había visto muchos casos a lo largo de su carrera, pero nunca había tenido un paciente que llegara a una cita luciendo tan radiante de salud después de haber recibido un diagnóstico terminal apenas días antes. Mercedes, le dijo el doctor cuando la vio entrar. Debo admitir que me sorprende verla así. Por teléfono me comentó que se sentía mejor, pero verla en persona es extraordinario. Los estudios programados incluían una nueva tomografía computarizada, análisis de sangre completos y una revisión física exhaustiva. Mercedes se sometió a cada examen con la tranquilidad de quien conoce de antemano los resultados. Mientras esperaban los resultados, Ana aprovechó para hacer preguntas médicas al doctor Hernández.
Doctor, en su experiencia, ¿ha visto casos donde pacientes con cáncer de páncreas avanzado experimenten mejoras tan dramáticas en tan poco tiempo? El doctor Hernández se ajustó los lentes y eligió sus palabras cuidadosamente. Ana, en medicina aprendemos que el cuerpo humano es complejo y a veces impredecible. Sin embargo, debo ser honesto. Mejoras de esta magnitud en pacientes con el diagnóstico de su madre son extremadamente raras. Cuando llegaron los resultados de los análisis de sangre, el doctor Hernández los revisó 3 veces antes de hablar. Los marcadores tumorales de Mercedes, que habían estado peligrosamente elevados apenas 2 semanas antes, ahora estaban dentro de rangos completamente normales. Esto es inusual, murmuró el doctor, más para sí mismo que para la familia. Pero fue cuando vieron los resultados de la tomografía que el doctor Hernández experimentó algo que no había sentido en décadas de práctica médica: confusión total. Las imágenes mostraban un páncreas completamente normal, sin signos de tumor, sin evidencia de metástasis, sin las lesiones que habían sido claramente visibles en los estudios previos. Mercedes, dijo el doctor después de un largo silencio, necesito que me explique exactamente qué ha estado haciendo en estas 2 semanas. ¿Algún tratamiento alternativo? ¿Cambios drásticos en la dieta? ¿Algún medicamento que no hayamos discutido? Mercedes sonrió con la serenidad de quien ha experimentado lo imposible. Doctor, lo único que hice fue una novena a Santa Teresa de Jesús. 9 días de oración, acompañada por cientos de personas de mi comunidad. El doctor Hernández, educado en la tradición científica occidental, se encontró sin palabras. Como médico, estaba entrenado para buscar explicaciones racionales, causas identificables, mecanismos biológicos comprensibles. Pero lo que tenía frente a él desafiaba todo su entendimiento médico. Mercedes, dijo finalmente, voy a ser completamente honesto con usted. Estos resultados sugieren que usted no tiene cáncer. No solo que el cáncer está en remisión o que ha respondido al tratamiento, sino que no hay evidencia de que alguna vez haya tenido la enfermedad que diagnosticamos hace 2 semanas. Jorge, con su mente de ingeniero, inmediatamente preguntó: «Doctor, ¿es posible que haya habido un error en el diagnóstico original?». El doctor Hernández negó con la cabeza. «Jorge, revisé personalmente todos los estudios originales antes de esta cita. El diagnóstico inicial fue correcto. Su madre tenía un tumor maligno extenso en el páncreas con metástasis a órganos adyacentes. Eso está documentado en múltiples estudios realizados por diferentes técnicos en diferentes equipos». Ana, luchando entre su formación científica y lo que estaba presenciando, preguntó: «Entonces, ¿cómo explica usted lo que está viendo ahora?». El doctor Hernández guardó silencio por un momento largo. Finalmente, con una humildad que sorprendió a la familia, respondió: «Ana, he sido médico durante 30 años. He visto remisiones espontáneas. He visto casos donde el cuerpo humano responde de maneras que no esperamos. Pero nunca había visto una reversión tan completa y tan rápida de un cáncer en estado avanzado. Médicamente, no tengo explicación para lo que estoy viendo». Hizo una pausa y miró directamente a Mercedes. Como científico debería buscar más estudios, más opiniones, más explicaciones. Pero como ser humano que ha dedicado su vida a luchar contra el cáncer, debo reconocer que a veces ocurren cosas que van más allá de nuestro entendimiento médico. Mercedes tomó la mano del doctor. «Doctor Hernández, usted me dio la noticia más terrible de mi vida hace 2 semanas. Pero esa noticia fue lo que me llevó a buscar a Santa Teresa con una fe que nunca había tenido. En cierta forma, usted fue el instrumento que Dios usó para llevarme hacia este milagro». El doctor sonrió por primera vez desde que habían llegado los resultados. «Mercedes, en mis años de carrera he aprendido que la medicina no lo explica todo. Lo que sí puedo decirle es que, médicamente hablando, usted está completamente sana». ¿Cómo cambiaría la vida de Mercedes después de este milagro confirmado médicamente?
¿Qué haría con el conocimiento de que había sido curada por intercesión divina? ¿Y cómo afectaría este testimonio a las vidas de todos los que habían sido testigos de estos eventos extraordinarios? La noticia de la curación milagrosa de Mercedes se extendió por Puebla como un reguero de pólvora. Lo que había comenzado como una novena privada de una madre desesperada se había convertido en el testimonio de fe más poderoso que la comunidad había presenciado en décadas. El padre Miguel, después de escuchar directamente de Mercedes los resultados médicos, decidió hacer algo que no había hecho nunca en sus 2 años como párroco: dedicar toda la misa del domingo siguiente al testimonio de lo que había ocurrido durante la novena a Santa Teresa. «Hermanos», dijo desde el púlpito esa mañana dominical, «hoy no voy a hablar de las lecturas programadas. Hoy voy a hablar de un milagro que hemos presenciado en nuestra propia comunidad, de una mujer que estaba desahuciada por la medicina y que hoy está aquí, completamente sana, por intercesión de Santa Teresa de Jesús». La iglesia estaba más llena de lo que había estado nunca. No solo estaban los feligreses habituales, sino también muchas de las personas que habían participado en la novena, curiosos que habían escuchado la historia, e incluso personas de otras parroquias que habían venido a conocer de primera mano el testimonio de Mercedes. Mercedes, sentada en la primera banca con su familia, sintió una mezcla de humildad y responsabilidad que no había experimentado antes. Entendía que su curación no era solo un regalo personal, era un testimonio que debía compartir para fortalecer la fe de otros. Después de la misa, el padre Miguel invitó a Mercedes a quedarse para hablar con las personas que quisieran escuchar directamente su testimonio. Lo que siguió fue una sesión de 3 horas donde Mercedes respondió preguntas, compartió detalles de su experiencia y oró con personas que estaban enfrentando sus propias crisis de salud. Entre las personas que se acercaron estaba María Elena Contreras, una mujer de 45 años que había sido diagnosticada con cáncer de ovario apenas una semana antes. «Mercedes», le dijo con lágrimas en los ojos, «cuando escuché tu historia, sentí por primera vez desde mi diagnóstico que tal vez hay esperanza para mí también». Mercedes tomó las manos de María Elena. «Hermana, no te voy a prometer que va a pasar exactamente lo mismo que me pasó a mí, pero sí te voy a prometer que si haces una novena a Santa Teresa con la fe sincera, algo va a cambiar en tu vida. Tal vez sea curación física, tal vez sea fortaleza espiritual, tal vez sea paz interior. Pero Santa Teresa no deja sin respuesta a quien la busca con fe verdadera». Esa tarde, Mercedes tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Le dijo a sus hijos que quería organizar un grupo de oración permanente dedicado a Santa Teresa, específicamente para personas que estuvieran enfrentando enfermedades graves. «Mijos», les explicó, «yo recibí este milagro no solo para mí, sino para poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo que yo pasé. No puedo quedarme callada con este regalo que recibí». Jorge, siempre práctico, le preguntó, «Mamá, ¿estás segura de que quieres comprometerte con algo así? Es una responsabilidad muy grande». «Hijo, cuando estaba enferma, lo único que quería era vivir para ver a mis hijos crecer y ser felices. Ahora que Santa Teresa me dio esa oportunidad, lo mínimo que puedo hacer es dedicar mi vida a ayudar a otros a encontrar la misma esperanza que yo encontré». Ana, que había sido testigo de toda la transformación de su madre, se ofreció a ayudar. «Mamá, yo puedo aportar mi conocimiento médico. Podemos trabajar con doctores que estén abiertos a integrar la fe y la medicina». El doctor Hernández, sorprendentemente, se ofreció como voluntario cuando Mercedes se acercó a contarle sobre su plan. «Mercedes», le dijo, «lo que usted experimentó me ha hecho reflexionar mucho sobre la relación entre la fe y la sanación. Como médico, creo que tengo la responsabilidad de estar abierto a todas las dimensiones del proceso de curación». La primera reunión del Círculo de Oración Santa Teresa se realizó en casa de Mercedes un mes después de completar su novena. Llegaron 12 personas, 8 que estaban enfrentando diferentes tipos de cáncer, 2 que tenían familiares enfermos
una que había perdido recientemente a su esposo, y una madre cuyo hijo tenía problemas de adicción. Mercedes comenzó esa primera reunión compartiendo detalladamente su experiencia, desde el momento del diagnóstico hasta la confirmación médica de su curación. Pero lo que más impactó a los asistentes no fueron los detalles médicos, sino la transformación espiritual que había experimentado. Hermanos, les dijo, el verdadero milagro no fue que mi cuerpo se curara. El verdadero milagro fue que mi alma encontró una paz que no sabía que existía. Fue descubrir que nunca estamos solos en nuestras pruebas, que Santa Teresa está siempre lista a interceder por nosotros y que cuando nos unimos en oración, creamos una fuerza espiritual que puede mover montañas. María Elena Contreras, que había decidido seguir el ejemplo de Mercedes e iniciar su propia novena a Santa Teresa, compartió algo que conmovió a todo el grupo. Ayer fui a mi segunda quimioterapia. Normalmente, después del tratamiento me siento terrible, sin energía, náuseas horribles. Pero esta vez, llevé conmigo la imagen de Santa Teresa que Mercedes me regaló y recé durante todo el tratamiento. Para mi sorpresa, salí sintiéndome mejor que nunca después de una quimio. ¿Qué resultados tendría María Elena en sus próximos estudios médicos? ¿Cómo crecería el círculo de oración que Mercedes había iniciado? ¿Y qué otros milagros comenzarían a manifestarse a medida que más personas adoptaran la devoción a Santa Teresa que Mercedes había redescubierto? 6 meses después de su milagrosa curación, Mercedes había transformado no solo su propia vida, sino la de su comunidad entera. El círculo de oración Santa Teresa había crecido de 12 personas a más de 100 y se había convertido en un movimiento que se extendía más allá de Puebla. La historia de Mercedes había llegado a los oídos del obispo de la diócesis, Monseñor Francisco Morales, quien decidió investigar personalmente los eventos que habían ocurrido en la parroquia de San José Obrero. Durante una visita oficial, el obispo entrevistó a Mercedes, al doctor Hernández, al padre Miguel y a varias de las personas que habían participado en la novena original. Mercedes, le dijo el obispo después de revisar toda la documentación médica. Lo que usted ha experimentado tiene todas las características de un milagro auténtico. Los cambios médicos documentados, el número de testigos, la transformación espiritual que ha generado en la comunidad, todo esto sugiere una intervención divina genuina. Pero lo que más impresionó al obispo no fue solo la curación de Mercedes, sino los frutos espirituales que habían surgido de su testimonio. En los 6 meses siguientes a la novena, la parroquia de San José Obrero había registrado un aumento del 300% en la asistencia a misa. Más de 50 personas habían regresado a la práctica de su fe católica, y se habían documentado al menos 15 casos de mejoras médicas significativas entre los miembros del círculo de oración. María Elena Contreras se había convertido en uno de los testimonios más poderosos. Después de completar su novena a Santa Teresa, sus estudios médicos mostraron una respuesta al tratamiento que su oncólogo describió como excepcional. El tumor en sus ovarios se había reducido en un 80% y los marcadores tumorales habían bajado a niveles casi normales. No puedo decir médicamente que sea un milagro, explicó el doctor Ramírez, oncólogo de María Elena, pero puedo decir que en 30 años de tratamiento de cáncer ovárico, nunca había visto una respuesta tan rápida y completa en una paciente con su estadio de enfermedad. El caso que más conmovió a Mercedes fue el de David, el joven problemático que había acompañado a Carlos en la oración del 8º día de la novena. David había dejado completamente las drogas, había regresado a la escuela y se había convertido en uno de los líderes juveniles más comprometidos de la parroquia. Señora Mercedes, le dijo David durante una de las reuniones del círculo de oración, yo no sé qué pasó esa noche cuando recé con ustedes, pero desde entonces siento como si fuera una persona diferente. Es como si Santa Teresa me hubiera quitado no solo las ganas de drogarme, sino también toda esa rabia que tenía adentro. La transformación de David fue tan notable que su historia llegó a otros jóvenes de la zona que estaban luchando con adicciones.
Pronto, Mercedes se encontró coordinando no solo un círculo de oración para enfermos, sino también un programa de rehabilitación espiritual para jóvenes con problemas de drogadicción. El doctor Hernández, profundamente impactado por todo lo que había presenciado, comenzó a integrar una perspectiva más holística en su práctica médica. Abrió su consulta una vez por semana para pacientes que quisieran combinar tratamiento médico convencional con apoyo espiritual. Lo que he aprendido de la experiencia con Mercedes, explicó el doctor Hernández en una conferencia médica, es que la sanación genuina involucra no solo el cuerpo, sino también el alma. Como médicos, tenemos la responsabilidad de estar abiertos a todas las dimensiones del proceso de curación. Ana, la hija de Mercedes, había decidido especializarse en enfermería oncológica después de presenciar la transformación de su madre. Quiero trabajar con pacientes de cáncer, le explicó a Mercedes, pero no solo para darles medicamentos y cuidados físicos. Quiero poder acompañarlos espiritualmente también, como tú has estado haciendo. Jorge, inicialmente el más escéptico de los hermanos, había comenzado a estudiar la intersección entre ciencia y fe. Mamá, le dijo un día, como ingeniero, siempre creí que todo tenía una explicación lógica. Tu experiencia me ha enseñado que hay realidades que van más allá de lo que podemos medir y calcular. Carlos, el menor, había decidido estudiar para ser seminarista. Quiero ser sacerdote para poder ayudar a otras familias como la nuestra, le dijo a Mercedes. Quiero poder llevar la esperanza que Santa Teresa trajo a nuestra casa a otras personas que la necesiten. El padre Miguel, testigo de toda la transformación, había comenzado a escribir un libro sobre la experiencia. Mercedes, le dijo, creo que la historia de tu curación necesita ser contada más allá de nuestra comunidad. Hay personas en todo el mundo que necesitan escuchar que los milagros todavía suceden, que Santa Teresa todavía intercede por quienes la buscan con fe. ¿Cómo continuaría expandiéndose el movimiento espiritual que había nacido de la curación de Mercedes? ¿Qué otros milagros comenzarían a manifestarse a medida que más personas conocieran su testimonio? ¿Y qué impacto a largo plazo tendría esta experiencia en la vida de Mercedes y su familia? Un año después de su milagrosa curación, Mercedes se encontraba de pie frente al altar de la Basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes, España, el lugar donde descansan los restos de la gran santa mística. Había viajado hasta allí acompañada por sus 3 hijos y por 25 miembros del círculo de oración, en un peregrinaje de agradecimiento que había planificado desde el momento en que confirmó su curación. Santa Teresa, susurró Mercedes mientras tocaba reverentemente el sepulcro de la santa. Vengo desde México para darte las gracias no solo por salvar mi vida, sino por usar mi historia para tocar tantas otras vidas. Nunca imaginé que mi desesperación se convertiría en esperanza para tantas personas. El viaje a España había sido financiado por contribuciones voluntarias de toda la comunidad, que había sido testigo de la transformación de Mercedes. Era más que un peregrinaje. Era una celebración de fe colectiva que había nacido de un milagro individual, pero que se había convertido en una renovación espiritual comunitaria. Durante la misa especial que se celebró en la basílica, el sacerdote local, al enterarse de la historia de Mercedes, la invitó a compartir su testimonio con los peregrinos de diferentes partes del mundo que estaban presentes. Mercedes, que un año antes era una mujer tímida y retraída, ahora hablaba con la confianza de quien ha experimentado el poder transformador de la fe. Hermanos, dijo Mercedes desde el púlpito de la basílica, hace un año yo era una mujer que había perdido toda esperanza, pero Santa Teresa me enseñó que no existen situaciones desesperadas, solo personas que pierden la esperanza. Cuando ponemos nuestra confianza completamente en Dios, a través de la intercesión de los santos, los milagros no solo son posibles, sino que se vuelven naturales. Entre los peregrinos que escucharon el testimonio de Mercedes, estaba una mujer de Italia, Francesca Benedetti, que había venido a Alba de Tormes buscando un milagro para su hijo de 8 años, que sufría de leucemia. Después de escuchar a Mercedes,
Francesca se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Mercedes», le dijo en un español entrecortado, «tu historia me ha dado la esperanza que había perdido. ¿Podrías enseñarme exactamente cómo hacer la novena que hiciste?» Mercedes pasó 2 horas con Francesca, compartiéndole no solo los detalles prácticos de la novena, sino más importante, la actitud de fe total que había adoptado durante esos 9 días. «Francesca», le dijo, «no te puedo prometer que tu hijo va a sanarse físicamente como me sanó a mí, pero sí te puedo prometer que si haces esta novena con fe verdadera, algo va a cambiar en tu familia». Santa Teresa nunca deja sin respuesta a una madre que la busca con amor sincero. Al regresar a México, Mercedes se encontró con una sorpresa extraordinaria. El círculo de oración Santa Teresa había crecido tanto que ya no cabía en su casa, ni siquiera en la iglesia de San José Obrero. El obispo había decidido designar un centro especial para las actividades del movimiento espiritual que había nacido de su curación. Pero lo que más conmovió a Mercedes fue una carta que la esperaba en casa. Era de Francesca, desde Italia, escrita apenas 2 semanas después de su encuentro en España. «Querida Mercedes», decía la carta, «quiero contarte que mi hijo Marco empezó a mejorar durante el 5.º día de la novena a Santa Teresa. Los doctores están sorprendidos porque sus conteos de glóbulos blancos han mejorado más en estas 2 semanas que en los 6 meses anteriores. Pero más importante, Marco ha recuperado la alegría y las ganas de jugar. Está sonriendo otra vez». Mercedes leyó la carta en voz alta durante la reunión semanal del círculo de oración, y no había un solo ojo seco en la habitación. ¿Se dan cuenta?, fingió a los presentes. Santa Teresa no está limitada por fronteras geográficas. Su intercesión llega a Italia, a España, a México, a donde quiera que haya una persona que la busque con fe. El doctor Hernández, que se había convertido en un colaborador regular del círculo de oración, compartió estadísticas que los impresionaron a todos. «En este año», les dijo, «he documentado 43 casos de mejoras médicas significativas entre los miembros de este grupo de oración. Algunos son mejoras graduales que podrían tener explicaciones médicas, pero otros son cambios tan dramáticos como el de Mercedes». Ana, que ahora trabajaba como enfermera oncológica en el hospital donde había nacido, había implementado un programa de apoyo espiritual para pacientes de cáncer basado en la experiencia de su madre. «Mamá», le dijo, «cada día veo en el hospital cómo la fe puede ser tan poderosa como cualquier medicina». El padre Miguel había terminado su libro sobre la experiencia, titulado 9 días de milagro, el testimonio de Mercedes y Santa Teresa, y ya había recibido solicitudes de traducción a varios idiomas. Mercedes, mirando hacia atrás en ese año extraordinario, entendía que su enfermedad había sido el punto de partida para algo mucho más grande de lo que nunca hubiera imaginado. No solo había recuperado su salud, había descubierto su propósito de vida. Santa Teresa oró esa noche antes de dormir. «Gracias por usar mi dolor para crear tanta alegría, por usar mi desesperación para generar tanta esperanza, por usar mi historia para fortalecer la fe de tantas personas. Ayúdame a ser siempre digna de este regalo que me diste, y que nunca olvide que los milagros existen para quien tiene fe verdadera». La historia de Mercedes nos recuerda que a veces las pruebas más difíciles de la vida son las puertas hacia los milagros más extraordinarios. Su experiencia con Santa Teresa demuestra que la fe genuina, cuando se combina con la oración persistente y el apoyo de una comunidad creyente, puede generar transformaciones que van más allá de lo que la ciencia puede explicar. ¿Has vivido momentos en tu vida donde todo parecía perdido? ¿Has experimentado el poder de la oración en situaciones desesperadas? La intercesión de Santa Teresa de Jesús sigue tan activa hoy como hace 400 años, esperando a quienes la busquen con fe sincera. Comparte esta historia con alguien que esté pasando por pruebas de salud o que haya perdido la esperanza. A veces, el testimonio de fe de otros es exactamente lo que necesitamos para recordar que los milagros todavía suceden, que los santos todavía interceden.
y que Dios nunca abandona a sus hijos.